Muy buenos días, alumnos, alumnas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nosotros nuestra clase el día de hoy correspondiente a la segunda parte de la Revolución Francesa, es decir, la etapa republicana de la Revolución Francesa. También vamos a ver nosotros todo lo relativo a la era napoleónica. Vamos a hablar también de la época de la Restauración, cuando cae Napoleón Bonaparte, se inicia una época conocida en la historia como la Restauración, que como lo indica su nombre, se intenta restaurar el antiguo régimen que había caído durante la Revolución Francesa. En esta lucha van a estallar dos revoluciones liberales también en Francia, ¿no? La de 1830 y la de 1848. Por otro lado, también vamos a hablar de las características y los efectos de las llamadas revoluciones industriales, ¿no? El cambio de la economía agrícola o de la producción artesanal por la aparición de las fábricas. A eso se le va a conocer como la revolución industrial, que va a implicar una serie de cambios en todo aspecto político, social, económico. Una de las consecuencias de la aparición de esta revolución industrial fue la aparición y desarrollo de las ideas socialistas. Eso lo vamos a ver en un rato. Mientras tanto, vamos a iniciar nuestra clase, entonces. Estoy compartiendo pantalla, chicos. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Confírmeme, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. Entonces, empecemos. La segunda etapa de la Revolución Francesa, vamos a ver el día de hoy, el tema relativo a la etapa republicana. Son los dos periodos, los dos momentos de la etapa republicana, la convención y el directorio. Fueron los dos momentos. Bien, entonces, vamos a ver. La convención. Ahora, recapitulemos una parte para entender esto, lo que es la etapa republicana. Recapitulemos. Había estallado la Revolución Francesa, se había aprobado durante el momento de la Asamblea Constituyente, se había aprobado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antes se habían derogado los privilegios feudales del clero y de la nobleza, hubo un intento de fuga del rey, digo intento porque no lo logró, sin embargo al rey se le obligó a firmar la Constitución de 1791, que establecía un gobierno monárquico parlamentario, se establecía. También durante este momento, una vez que se aprueba la monarquía, se inicia la etapa de la Asamblea Legislativa, en la cual aparecen una serie de partidos políticos, como los fuldenses, defensores de la monarquía liberal, los girondinos y los grupos de la montaña, en cambio, eran defensores de una república. La diferencia es que los girondinos eran defensores de una república federal tipo Estados Unidos, es decir, formar estados en toda Francia. En cambio, los grupos de la montaña eran defensores de un gobierno unitario, o sea, todo el poder centrado en París. El grupo de la montaña se llamaba montaña porque ellos estaban ubicados en la parte más alta de la asamblea. Habían dos sectores ahí, los girondinos y los cordeleros. Perdón, los jacobinos y los cordeleros. Los jacobinos estaban liderados por Maximiliano Robespierre, quien va a tener una destacadísima actuación y muy triste, dicho ese paso, después. En esta etapa el rey enviaba, digamos, secretamente cartas a dos países absolutistas, es decir, a Austria y a Prusia, para que lo ayuden a restablecer el absolutismo, ¿no? Acabar con la revolución. Las cartas fueron encontradas entre otras situaciones que se dieron y el rey, la monarquía fue suprimida. Se declara la guerra a Austria y Prusia. Francia felizmente ganó a Austria y Prusia en la batalla de Valmy. Entonces con esto se consolida la revolución.
pero como se había demostrado por otra parte, ¿no?, la culpabilidad, la traición del rey, el rey fue cesado en sus funciones. Ya no hay monarquía, y que se inicia la etapa republicana. En la etapa republicana, como están observando, hay dos momentos, la convención y el directorio. La convención. Dentro de la convención, y estamos en el momento de la convención, pero vamos a notar que dentro de la convención hay a su vez tres momentos de la convención. Esta fue la etapa más difícil de la Revolución Francesa. El primer momento de la convención es el predominio girondino, ¿no? Cuando este partido político, los girondinos, van a obtener el poder, van a ser mayoría en la convención. Son ellos dirigen la convención, dirigen el gobierno. Los girondinos, en virtud al principio, a uno de los principios de la Revolución Francesa, recordaremos cuáles son los tres principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. En base a este principio de la fraternidad, los girondinos prometieron expandir la revolución a las regiones vecinas a Francia. Porque ellos decían, no, de nada sirve que aquí en Francia hayamos acabado con el antiguo régimen, hayamos acabado con los privilegios, hayamos acabado con la monarquía absoluta, cuando en los países vecinos todavía hay antiguo régimen, monarquía absoluta y privilegios. Entonces, nuestra estabilidad siempre va a estar amenazada si es que en los países vecinos sigue habiendo absolutismo, no, antiguo régimen. Entonces, ellos van a atacar, no van a realizar ofensivas, van a atacar, ¿no?, a países como Prusia, el Imperio Alemán, también contra Austria, se anexan regiones. Eso hacen los girondinos. Cosa de que mucha gente, sobre todo los grupos de la montaña, estaban en desacuerdo. Los grupos de la montaña señalaban de que no era momento para expandir la revolución, que primero había que consolidar la revolución en Francia internamente para luego pensar en expandirla. Es decir, no, recién estamos aprendiendo a caminar, estamos gateando, estamos aprendiendo a caminar, ahora cuando de pronto ya quieren hacernos correr. Todavía no, poco a poco, ¿no? Los grupos de la montaña estaban en desacuerdo con esto. También durante la época de los girondinos se fue llevado a la guillotina el rey Luis XVI. Fue llevado a la guillotina, ¿no? Y hemos dicho que se le había acusado de traición, ¿no?, de colaborar con Austria y Prusia. Sin embargo, ¿cuáles fueron las consecuencias de este acto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la ejecución del rey Luis XVI? Ahí estamos viendo la imagen, el rey en la, bueno, y allá en el patíbulo, ya el rey muerto y su cabeza mostrada al público, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Va a haber dos consecuencias. Una a nivel interno, o sea, dentro de Francia, y va a haber otra consecuencia a nivel externo, a nivel internacional, en Europa, que va a ocurrir. Vamos a ver qué me están escribiendo aquí en el chat. Exacto, muy bien, la invasión de los países vecinos se llama la primera coalición. A nivel, no sé, a nivel, y no tan vecino tampoco, porque Rusia no es un país vecino, pero también Rusia estaba en esta primera coalición. Entonces, a nivel internacional, se forma la primera coalición de países enemigos de Francia, ¿no? Entonces, las grandes monarquías de Europa, como Austria, Inglaterra, Prusia, Rusia, España, Holanda, se unen para acabar con la Revolución Francesa. Entonces, esa va a ser una consecuencia terrible. Ahora, toda Europa va a estar contra Francia. ¿Por qué? ¿Okay? Porque ellos temían, en el fondo, temían que los ejemplos de la Revolución Francesa se expandiera por toda Europa.
Entonces hay que evitar que este mal ejemplo de la revolución, este mal ejemplo, no solamente de la muerte del rey, ¿no es cierto?, sino el mal ejemplo que podía provocar también sublevaciones, revueltas, rebeliones, revoluciones en toda Europa. Se puede expandir esta revolución. Entonces hay que unirnos todos para acabar con este cáncer, antes que se expanda el cáncer por toda Europa. Entonces se unen, se forma esta primera coalición de países. A lo largo de, por otro lado, ¿no?, a lo largo de toda la época de la Revolución Francesa y la era napoleónica, se formaron en total 7 coaliciones contra Francia. Esta es la primera. Y la última coalición que se forma contra Francia fue cuando Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo. Entonces es la 7ª coalición, cuando fue derrotado ahí. Para que vean ustedes, se van a formar varias coaliciones a lo largo de la Revolución Francesa y a lo largo de la época napoleónica. Entonces, a nivel externo, la muerte del rey provocó la formación de la primera coalición. Ahora, dentro de Francia, o sea, vamos a entender que no todos los franceses estuvieron a favor de la revolución y de la muerte del rey. Entonces, hubieron regiones que se van a sublevar, que se van a rebelar, ¿no?, contra la convención por haber matado al rey. Entonces van a ser regiones monárquicas, ¿ok?, que defendían la monarquía. Una de esas regiones fue digamos, la región de la Vendée o Vendée en francés. Como están observando aquí en el mapa, dice Francia en 1793. Entonces vamos a ver las regiones, okay, las que están ahí de amarillo, que se sublevaron contra la revolución, o sea, dentro de Francia. Una de ellas es digamos, la región de la Vendée o la Vendée en francés. Vemos ahí una imagen de los campesinos sublevándose y en la otra imagen vamos a ver las principales potencias que se formaron para acabar con la Revolución Francesa, es decir, la primera coalición. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Acá en el chat, Raúl Andrés Gómez me habla de que los países vecinos, no sé, o sea, puede ser, pero no todos son vecinos. Recuerda, Rusia estaba pues muy lejos y no era un país vecino. Ok, entonces sigamos. Sigamos entonces. Ahora, frente al predominio girondino, provocaron, digamos, esta revolución, provocaron estas guerras internacionales. Ahora los girondinos no sabían cómo organizarse. Estando en el poder, qué fácil era hablar, pero una vez gobernando la situación era difícil. Entonces los girondinos no supieron enfrentarse, no supieron organizarse frente a este problema, ¿no? Los enemigos de Francia, los campesinos de la Vendée, ¿ok?, y la sublevación de los campesinos, los enemigos de Francia, la primera coalición, y la sublevación de los campesinos de la Vendée. No supieron cómo dirigir la situación. Entonces, a los girondinos se le echó la culpa. Francia estaba amenazada, la Revolución Francesa estaba amenazada por culpa de los girondinos, por su falta de tacto. Los girondinos querían expandir la revolución en toda Europa. Ahora toda Europa se les viene encima. Entonces se les acusó a ellos de incapacidad, de no saber dirigir la revolución. Los triunfos iniciales de Francia se convirtieron en derrotas. La revolución estaba siendo amenazada. La revolución estaba siendo amenazada por culpa de la incapacidad de los girondinos. Todos los logros obtenidos en la revolución se iban a perder.
los girondinos entonces fueron totalmente desprestigiados. ¿Ok? Los líderes de los girondinos, los líderes que dirigían, fueron expulsados de la convención. Ustedes son culpables de esta situación. Fueron expulsados, fueron apresados y ejecutados, llevados a la guillotina. Entonces se inician momentos muy difíciles dentro de la convención, dentro de la Revolución Francesa. Entonces, cuando fueron expulsados los líderes, los girondinos, los principales líderes, fueron expulsados, ejecutados, va a ser el momento en que los montañeses asumen el gobierno de la convención. Es decir, los grupos, los cordeleros y los jacobinos. Es decir, Georges Danton, es decir, Jean-Paul Marat, es decir, Robespierre. Entonces ellos dicen, bueno, la única manera de solucionar este problema es definitivamente aplicando medidas extremas. Porque frente a la situación, la única solución es medidas extremas. En otras palabras, usar la guillotina, pues, aplicar el terror. Los montañeses entonces van a formar una serie de comités, como el Comité de Salvación Pública. El Comité de Salvación Pública se encargaba de la búsqueda de los sospechosos de traición a la Revolución Francesa, para ser llevados a la guillotina. El Comité de Seguridad General se va a encargar pues de la seguridad interna y externa de Francia, o sea, luchar contra los enemigos de la revolución dentro y fuera de Francia. Por esas fechas fue asesinado uno de estos líderes llamado Jean-Paul Marat. Fue asesinado por una muchacha llamada Carlota Corday. ¿Por qué lo mató? Marat fue uno de las personas más radicales que hubieron en la Revolución Francesa. Marat fue quien había mandado ejecutar a cerca de 22 miembros de la convención que eran girondinos, ¿no? O sea, él fue quien ejecutó a los girondinos. Entonces, Carlota Corday, muchacha girondina, en venganza, asesina a Jean-Paul Marat en su cuarto de baño, como estamos viendo en la imagen. No le engaña, le dice, mira que tengo sospechosos de traición. Entonces, Marat, emocionado, saca un papel para escribir quiénes son los sospechosos de traición. Y en ese momento, mientras él estaba escribiendo, la muchacha se acerca y lo apuñala, matándolo. Por esas fechas, la revolución, repito, se ponía cada vez peor. Y también fue llevada a la guillotina María Antonieta, la reina o ex reina de Francia. ¿Por qué fue llevada a la guillotina María Antonieta? ¿Recuerdan ustedes de qué patria era María Antonieta? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde era María Antonieta? ¿De qué patria? A ver, ¿quién me dice de dónde era María Antonieta? A ver, nadie me responde. ¿De dónde era María Antonieta, chicos? ¿De Austria? Claro, María Antonieta era de Austria, no era de Inglaterra. ¿Recuerdan? ¿Quién era la madre de María Antonieta? Hemos hablado de la madre de María Antonieta, de la madre y el hermano de María Antonieta.
que eran representantes del despotismo ilustrado en Austria. María Teresa era la madre y su hermano era José II. Y recuerden, Austria fue un país que luchó contra la Revolución Francesa. Entonces a María Antonieta se le acusó de espionaje sin pruebas, ¿ah? Sin pruebas. Entonces fue llevada a la guillotina. Porque la gente ya se estaba un poco que cansando de la Revolución Francesa, de tantas muertes que estaba provocando esto. No, porque mucha gente por salvar su cuello, por no morir en la guillotina, tenía que colaborar con la revolución de una forma u otra, ¿no? Si tenías plata, tenías que colaborar con plata, con impuestos, para financiar la guerra contra los enemigos, ¿ok? Si no tenías plata, entonces tenías que colaborar con la revolución yendo a pelear contra los enemigos de la revolución. Si no hacías ninguna de estas dos cosas, te llevaban a la guillotina. Entonces todo el mundo tenía que colaborar de una forma u otra, ¿no? Pero la gente se estaba cansando, estaba hartando tantas muertes, tanto terror. Entonces, como María Antonieta era una mujer, una reina muy odiada por el pueblo, entonces, ¿qué hicieron, no? La acusaron de espías sin mayores pruebas y se la llevaron. De esa manera que, para calmar la ira del pueblo. Va a ser en estos momentos que Robespierre asume el gobierno, se enfrenta a otros líderes montañeses como Georges Danton, lo manda a la guillotina, porque Georges Danton comenzó a decir, oye, ya estas medidas radicales ya no sirven, porque ya se está venciendo a los enemigos de la revolución, entonces ya no es necesario aplicar tanto terror. Robespierre lo acusó de que ya estaba claudicando, que se estaba olvidando de sus principios revolucionarios, de ya no querer seguir luchando. Entonces fue llevado a la guillotina. Entonces inicia el momento más difícil de toda la convención, el gobierno de Robespierre, que es conocido en la historia como la época del terror rojo o el gran terror. Todo el mundo fue, digamos, digamos, a las medidas radicales, terroristas, vamos, a recrudecer aquí. Todo el mundo por temor a perder su vida, digamos, por temor a perder su cuello, que tenía que colaborar, el terror. Por estas fechas, Robespierre implanta el culto al deísmo. Es una religión, digamos, razonada. ¿Okay? Robespierre creía en un ser supremo. O sea, no creía en Jesús, en Dios Padre, en Yahvé, en Jehová. No. Ese tipo de religiones no existen. Él decía, ¿no? Las religiones reveladas, que viene alguien y te revela, eso no existe. Entonces, se llega al conocimiento, ¿no? A la existencia de un ser supremo a través de la razón. Llegas a un momento, tú dices, todo esto alguien lo debió haber creado. ¿Cómo fue? No puedo decir, pero alguien lo debe haber creado. Ese alguien no es Yahvé, no es Jesús, no es Alá, no es el Buda, no, esas cosas, ese tipo de religiones, repito, no existen. Entonces se llega al conocimiento del Ser Supremo a través de la razón. Ese es el deísmo. Es el deísmo. Y Robespierre entonces acaba con el cristianismo, pretende acabar con el cristianismo y establece el culto pues al deísmo, el culto al Ser Supremo a través de la razón y la experiencia personal. También va a ser en esta época que en Francia se establece un nuevo calendario. El calendario, ahorita, vean este calendario revolucionario. Okay. El calendario revolucionario se va a basar en la naturaleza. Okay. Entonces, como se va a basar en la naturaleza, los meses van a llevar nombre, nombre de la, nombre digamos, del clima, de las estaciones, de lo que se siembra en cada mes.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes los nombres de los meses. El mes de la recolecta de la uva se llama el vendimario. Mes del vendimario. Mes de la recolecta de la uva, la vendimia. El brumario, mes de la bruma, de las nieblas, ¿no? Cuando el clima se llena de nieblas, hay mucha bruma, es el brumario. Frimario, el mes del frío. Nivoso, el mes de la nieve. Pluvioso, el mes de las lluvias. Ventoso, el mes de los vientos. Germinal, el mes que germina la semilla, el trigo. ¿Ok? Floreal, el mes de las flores. El pradial, el mes de los prados, cuando los prados se reverdecen. El mesidor, el mes de la cosecha. El termidor viene de termo, el calor. El fructidor, el mes de las frutas. Ese es el calendario revolucionario. Dirán ustedes, muy novedosos. Muy buena observación, Raúl. No sé, no tanto con los nombres, no es fácil, porque si tú estás viendo que está lloviendo, este mes está lloviendo, estamos en el mes de las lluvias. Si este mes hay mucho viento, es el mes de los vientos. Si este mes cae nieve, es el mes de la nieve. Si en este mes tengo que recolectar la uva, es el mes de la vendimia. Si en este mes los prados florecen, es el mes de las flores. ¿No? Y como el clima, pues ven ustedes, es estático, no cambia. Pues tú estás en enero, allá en Europa en enero, pues es invierno, cae nieve. O sea, tú no vas a decir que en agosto cae nieve. Entonces, es un calendario basado en la naturaleza. Basado en la naturaleza. Ahora, estos, como observarán, habían 12 meses. Y no siempre va a coincidir. Y no siempre va a coincidir, no siempre va a coincidir con los meses del calendario gregoriano, enero, febrero, marzo, abril. No, por favor, olvídense de eso. Entonces, el calendario se basa en la naturaleza, en el clima, en la siembra, en las cosechas. Cada mes tenía 30 días. Cada mes tenía 30 días. Pero no estaban divididos en 4 semanas, sino estaban divididos en 3 décadas. Entonces, las semanas duraban 10 días. Se llamaban décadas. Y recién, tú descansabas al llegar al 10º día. Imagínense, con lo justo uno llega el domingo a descansar, al 7º día, o esperar 3 días más para descansar. Claro que era complicado. Que la gente se ahora, con el nombre de los meses, la gente no se confundía. Lo que la gente se confundía y se cansaba era con las décadas. Ahí donde la gente se confundía. Ahora, como dice ahí, si se descansaba al 10º día, no al 7º, ¿cuál era el objetivo? Tú sabes, Francia, país mayoritariamente católico. Entonces, la costumbre es que el domingo se va a misa. Entonces, lo que se busca es eliminar la festividad cristiana del domingo para ir a misa. Ahora, este calendario sería muy novedoso, dirán ustedes, qué interesante, en vez de la lluvia, de los vientos, de las flores, de los prados, en fin. Sin embargo, veamos. Hasta ahí está claro. Voy a explicar más detalles sobre este calendario. Quiero saber si está claro hasta allí. ¿Han entendido esto? Bien. Entonces, pero pregunto, ahora veo, vamos a ver aquí. Ahora, dice Robespierre, por ejemplo, muy bien, vamos a ver aquí. Robespierre, por ejemplo, por abuso de poder, porque fue un terrorista en el poder, no el terror,
Entonces, por abuso de poder, Robespierre fue llevado a la guillotina el día 9 del Termidor. Bueno, ya está ahí la fecha, ¿no? El 9 del Termidor, el mes del 9 el día 9 del mes del calor. Muchos alumnos me decían, entonces febrero, que hace más calor. No, 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 recuerda que estamos en Europa, la Revolución Francesa estalló en Europa, estamos en Francia, donde ahí el clima es diferente al hemisferio sur, donde estamos nosotros. El día 9 del Termidor vendría a ser el 28 de julio para nosotros, ¿no? Los que tienen parientes, amigos en Estados Unidos, en Europa, julio, agosto es el mes de verano. Allá, acá julio, agosto son los meses más fríos. Entonces es un calendario pues interesante, novedoso, pero que en la práctica, okay, sí generaba confusiones, porque el clima no es, a ver, ¿quién tiene su audio ahí prendido? El clima no es uniforme en todo el mundo. Por esa razón que ahí viene la confusión. O sea, con el nombre del mes quizás no, porque bueno, se guiaban ellos por el clima, ¿no? Pero donde la gente se confundía en todo caso es en las décadas, en los años, ahí la gente se confundía, efectivamente. No, este calendario va a ser derogado luego por Napoleón Bonaparte. Entonces Robespierre fue llevado a la guillotina por abuso de poder. Cuando el día 9 del Termidor, el día 9 del mes del calor. Entonces, acá estamos el calendario revolucionario, ¿no? Cada año constaba de 12 meses, de 30 días, a los que se agregaban 5 días de festividades nacionales. Cada mes se dividía en 3 décadas o periodos de 10 días. Se descansaba en el último día. Con ello se pretendía eliminar la festividad cristiana del domingo, ¿no? Este calendario fue derogado por Napoleón hacia el año de 1806. Cuando Robespierre fue llevado a la guillotina, se acaba el régimen del terror. Se inicia otro momento un poco más tranquilo, digo un poco nada más, ¿no? No digo totalmente tranquilo, sino un poco más tranquilo de la época de la convención, conocido como la época del terror blanco o reacción termidoriana. ¿Por qué reacción termidoriana? Recuerden ustedes, Robespierre fue ejecutado el día 9 del Termidor, ¿no? Acá vamos de ir. Luego Robespierre fue depuesto y llevado a la guillotina por abuso de poder el 9 del Termidor. Entonces, lo que sigue a la muerte de Robespierre es la reacción termidoriana. El momento después a la muerte de Robespierre, el momento después al 9 del Termidor, reacción termidoriana. También conocido como el terror blanco. Es un terror más suave, ya no el terror rojo de la época de Robespierre. En otras palabras, los montañeses, los grupos girondín, los grupos de la montaña como los jacobinos, la gente de Robespierre, ahora que Robespierre, su líder, fue llevado a la guillotina, fue muerto. Entonces, esta gente ahora pasan de ser perseguidores, pasan ellos a ser perseguidos. Entonces, un terror más selectivo. Antes, el terror era contra cualquiera. Ahora no. La persecución, el terror más selectivo, son solamente a quién? A los terroristas, a la gente que había colaborado con Robespierre, a los montañeses. Sin embargo, sin embargo, se estaba persiguiendo a los montañeses, ¿no? A los antiguos terroristas, a los jacobinos. ¿Qué va a ocurrir? Los realistas, los monárquicos, al ver que digamos que los montañeses, que los grupos más radicales, los terroristas estaban siendo perseguidos, los monárquicos, los realistas, pretendían regresar.
al poder. Es en esos momentos pues que los diputados que habían sobrevivido a la época del terror comenzaron a decir, no, 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 estamos saliendo del terrorismo, pero no para preparar el camino a los monárquicos. No, o sea, ninguno ni otro. Por eso viene la frase, ¿no? ¿Qué frase se pone de moda aquí? Guerra al terrorismo y al realismo. O sea, a los dos extremos les cae. No queremos que hayan monárquicos, mucho menos que, digamos, continuar con el terrorismo. O sea, estos de los diputados que sobreviven a esta época tratan de mantenerse al margen de los dos extremos, ¿no? Va a ser en esta época que la primera coalición de países enemigos de Francia se disuelve, ¿no? España, por ejemplo, firma la paz, Prusia firma la paz, Holanda firma la paz, Rusia se retira. Entonces, la primera coalición se disolvió. Sin embargo, como dice allí, los dos países que van a continuar peleando, luchando durante todas las coaliciones, o casi todas, fueron Inglaterra y Austria. Sobre todo Inglaterra va a estar presente en todas las coaliciones. Austria va a estar presente de las 7 coaliciones, Austria va a estar presente en 6. Inglaterra va a estar presente en las 7. Entonces, pero ojo, ¿ok? Inglaterra y Austria van a continuar luchando. Son los países que no firmaron la paz con la Francia revolucionaria, Inglaterra y Austria. No lo olviden, por favor. También en esta época, los campesinos de la Vendée o Vendée, esos grupos monárquicos dentro de Francia, fueron totalmente derrotados. Entonces, vean ustedes, en la convención se logró la paz exterior, prácticamente con casi todas las potencias enemigas de Francia, excepto Inglaterra y Austria, ya les dije, pero cierta paz. Y también se derrotó a los campesinos de la Vendée. O sea, la paz externa, la paz interna. Entonces, los miembros de la convención que sobrevivieron, ¿no?, a esta época tan difíciles, lograron aprobar una constitución que no gustó a nadie, ni a los jacobinos que habían sobrevivido, ni a los monárquicos, porque era una constitución muy moderada, muy moderada. O sea, todos los logros que había obtenido los franceses en las constituciones anteriores fueron abolidos. Ahora, entonces, por eso que los jacobinos, los restos, los que quedaban de este partido político, van a protestar. Los monárquicos también protestaron, porque ellos ¿qué querían? Ellos querían volver a la monarquía, eliminar la constitución. Entonces, esta constitución de 1795 molestó a jacobinos, radicales y a monárquicos. Entonces, los miembros de la convención le dan trabajo a un joven militar, ¿no?, un joven militar pobre, pero muy ambicioso. Me estoy refiriendo a Napoleón Bonaparte. Que mira, Napoleón, te necesitamos para que acabes con esta sublevación de los monárquicos que había estallado el día 13 de Vendimario. Sí, el día 13 del mes de la vendimia, el día 13 del mes de la recolecta de la uva, según el calendario revolucionario. Entonces, Napoleón Bonaparte aplastó esa sublevación y comenzó a hacerse cada vez más conocido. Vemos la imagen de Napoleón liderando, eh, liderando la represión contra los monárquicos el día 13 de Vendimario. Luego, terminada la convención, se aprobó esa constitución, entonces
la Constitución que establecía el gobierno de un directorio. Un directorio, van a gobernar 5 directores. 5 directores. O sea, para evitar, pues, el que uno de ellos lidere, digamos, tenga todo el poder. Entonces se establece que hayan 5 directores. Usamos el directorio. Estos directores estuvieron presididos por Jean-Paul Barras, ¿no? Entonces, Jean-Paul Barras era un conocido de Napoleón Bonaparte, ¿no? Jean-Paul Barras. Vamos a ver ese detalle. Barras, entonces, él va a dirigir el directorio, ¿no? El gobierno de estos 5 directores. Por otro lado, estos 5 directores son personas que se caracterizaron por sus actos de corrupción. Ahora, mal que bien, eh, personajes como Danton, Marat o el mismo Robespierre eran personajes idealistas. Quizás sean muy radicales, hayan sido terroristas, todo lo que quieran, pero hay que reconocer que fueron personas idealistas, que ellos quisieron llegar al poder no para enriquecerse, sino para aplicar los principios de la Revolución Francesa. Quizás sus métodos, sobre todo el de Robespierre, no era nada del correcto. Pero eso a Robespierre, a quien le decían el incorruptible, a Robespierre le decían el incorruptible. Nadie va a negar que Robespierre, digamos, no quería, digamos, nadie va a negar que Robespierre estaba en contra, digamos, de la corrupción. Él no buscaba enriquecerse, buscaba aplicar los principios de la revolución. Entonces, estos líderes, Robespierre, Danton, Marat, entre otros, van a morir durante la revolución defendiendo sus ideales. Quizás la forma como la que quisieron aplicar no era la correcta. En cambio, los miembros del directorio, estos 5 directores presididos por Jean-Paul Barras, sí buscaban enriquecerse. Entonces, muertos los grandes líderes de la revolución, ¿quiénes quedaron? Los revolucionarios de segunda fila, los rateros. Entonces, el directorio se caracterizó por sus actos de corrupción. Bueno, están los miembros del Poder Legislativo, el Consejo de los Ancianos, que son los senadores, y el Consejo de los 500, que son los diputados. Recuerden ustedes de que les dije, 2 países siguieron luchando contra la Revolución Francesa. Esos 2 países fueron Austria e Inglaterra. Entonces, Jean-Paul Barras, que era amigo personal de Napoleón Bonaparte, le encargó a Napoleón pelear contra estos 2 países que no habían firmado la paz con Francia. Esos 2 países, repito, eran Austria e Inglaterra. Contra Austria, ¿dónde se enfrentó Napoleón? ¿En qué lugar se enfrentó Napoleón Bonaparte? Contra Austria se enfrentó en Italia. Ahí peleó contra Austria. Entonces, la campaña de Italia, ¿contra quién estaba peleando? Contra los austriacos. Y la campaña de Egipto, ¿contra quién estaba peleando? Contra Inglaterra. ¿Por qué en Egipto? Porque en Egipto era parte del imperio inglés, pero por Egipto Inglaterra cortaba camino para llegar a la India. Entonces, lo que buscaba Napoleón Bonaparte en la campaña de Egipto era cortar toda comunicación entre Inglaterra con su más importante colonia que tenía, que era la India. Entonces va a Egipto. En la campaña de Italia, por su parte, fue una campaña totalmente exitosa para Napoleón Bonaparte. En la campaña de Egipto a Napoleón no le fue tan bien que digamos. Ganaba algunas veces, perdía otras veces. Sin embargo, como las noticias en aquel entonces tardaban en llegar,
Napoleón, ¿qué decide? Decide abandonar Egipto, y regresar a Francia, donde su fama aún estaba intacta. Entonces, cuando regresa de Egipto, Napoleón acabó con el gobierno del directorio. Le dio un golpe de estado al gobierno del directorio. Este golpe de estado se realizó el día 18 del mes de las brumas, de las nieblas, que en el calendario gregoriano que usamos nosotros sería el 9 de noviembre. Con este golpe de estado, Napoleón Bonaparte pone fin al directorio. Y para muchos también acaba la Revolución Francesa. Ahora, un detalle, ¿no? Un dato anecdótico. Cuando Napoleón se va a Egipto a luchar contra Inglaterra, el Napoleón lleva a muchos sabios e intelectuales a Egipto para estudiar. Un soldado de Napoleón Bonaparte fue quien halló la famosa piedra de Rosetta, que años después fue descifrada por Champollion, que hemos visto cuando hablamos de Egipto la vez anterior. Ya vemos a Napoleón Bonaparte y el golpe de estado del 18 de Brumario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Bien. ¿Ninguna entonces, Carla? Muy bien. ¿Qué dice el resto? A ver, Adelit me dice, profesor, ¿cómo se llama ese tratado que no firmó Australia y Egipto? Veamos. No es Australia, es Austria. Y dos, si no se firmó tratado, entonces no existe tratado, pues, eso no tiene nombre. ¿Entendiste, Adelit? Claro, me dices, ¿cómo se firmó el tratado que no se firmó? Entonces, si no se firmó, entonces no existe. ¿Entendiste, Adelit? Lo que yo dije, por ejemplo, cada país firmaba sus tratados por separado. Entonces, Inglaterra y Austria firmaron, por ejemplo, no firmaron los tratados, por ejemplo, ¿no? Con España, con Holanda se firmaron la paz de Basilea, la paz, o sea, cada país tenía su paz, ¿no? La paz de la Haya, en fin, eso de cada país, pero Austria e Inglaterra no firmaron ninguna paz, pues eso no existió. Veamos, el consulado. Entonces, una vez que Napoleón dio el golpe de Estado del 18 de Brumario, establece el gobierno del consulado. Van a gobernar 3 cónsules, aparentemente con idénticos poderes. El primer cónsul va a ser Napoleón Bonaparte. El segundo cónsul fue Emmanuel Joseph Sieyès. Y el tercer cónsul, Roger Ducos. En la teoría,
los 3 cónsules debían tener el mismo poder. Pero en la práctica, quien tenía todo el poder era Napoleón Bonaparte. El consulado es considerado como una etapa de transición. Como una etapa de transición. Okay, una etapa de transición al imperio. Entonces, aquí Napoleón Bonaparte, en el consulado, Napoleón Bonaparte, prepara el camino para su imperio. Entonces aquí estaba preparando, ¿no? Quiero pacificar Francia, quiero ordenar las cosas en Francia para luego ser coronado emperador. En el consulado, nuevamente Napoleón se enfrenta a Austria y la derrota en la batalla de Marengo. Es aquí, en este periodo, que con Austria se firma la paz de Lunéville, o sea, no en el periodo anterior. Entonces, aquí con Austria recién firma la paz de Lunéville. Con Inglaterra, entonces también Inglaterra estaba cansada de pelear tanto contra Francia. Igual Francia cansada de pelear tanto contra Inglaterra. Entonces, con Inglaterra se firma la paz de Amiens, en la cual Francia no ganaba nada, por si acaso. En la paz de Amiens solamente Inglaterra prometía devolver la pequeñita isla de Malta, que queda al sur de Italia, devolverla a sus antiguos dueños. Los antiguos dueños eran los caballeros de la orden religiosa de los templarios. O sea, devolverlo, ¿no? A los caballeros de Malta, la pequeña isla. O sea, Francia no ganaba nada, solamente Inglaterra perdía esa pequeña isla. ¿Para qué de importancia tiene para Inglaterra esa pequeña isla? Era un lugar estratégico para el comercio inglés. Los barcos antes de llegar a Egipto, que era zona inglesa, debían pasar por la isla de Malta, donde pues algunos barcos, digamos, eran reparados, se les hacía mantenimiento, descansaba la tripulación y luego otra vez emprendía el viaje hacia Egipto. Entonces, la paz de Amiens, Inglaterra se comprometía a devolver esa pequeña isla a sus antiguos dueños. Inglaterra firmó esa paz, pero nunca la cumplió. O sea, jamás, no abandonó la isla de Malta. Entonces, paz con Inglaterra, paz con Austria y finalmente también una paz con la Iglesia Católica. Recuerden que durante la Revolución Francesa, los bienes y propiedades de la Iglesia Católica habían sido confiscados. Entonces, Napoleón se comprometió a devolver a la Iglesia Católica sus antiguas propiedades. Entonces, se firma pues ese concordato, ¿no? Y se reconoce a la Iglesia Católica como la Iglesia oficial de Francia. Entonces, se firma el concordato. Luego, Napoleón Bonaparte ordena las finanzas de Francia, que estaban, pues, debido a los tantos años de revolución, estaban pésimas. Entonces, crea el Banco de Francia, crea una nueva moneda, una moneda estable como el franco. Luego, Napoleón crea el Código Civil, llamado también Código Napoleónico. Entonces, con esto, Napoleón estaba ordenando la situación en Francia, fuera de Francia y dentro de Francia. Okay. Entonces luego Napoleón establece que su consulado debe ser vitalicio. Entonces va a ser cónsul hasta que se muera. Pero luego que hizo Napoleón Bonaparte, acabó con el consulado, su propio consulado vitalicio, y crea Napoleón Bonaparte, se hace coronar emperador. Entonces, él buscaba, ¿no? Ya arreglé las cosas con los enemigos de Francia exteriores, ya arreglé las cosas en Francia internamente,
reorganicé la economía, las finanzas, no llegó a un acuerdo con la iglesia, entonces paz por todo el mundo. Entonces ahora sí ya puedo lograr mi objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo? Coronarme emperador. Entonces Napoleón Bonaparte proclama la fundación de su imperio. Proclama la fundación de su imperio. Entonces, pero como Francia se convierte en un imperio, Francia se va a Francia se va pues a codear con las grandes potencias de aquel entonces. ¿Cuáles eran las grandes potencias? Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Eran las grandes potencias. Ahora se aceptaba a una potencia más, Francia. En otras palabras, ¿no? Vean, explico de esta forma. Si la torta, supongamos que toda Europa, todo el mundo, sea, digamos, una torta. La torta estaba dividida entre cuatro, las cuatro potencias, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, entre cuatro. Ahora, con la inclusión, con la inclusión de Francia, la torta que está dividida entre cuatro tiene que dividirse entre cinco. Entonces, estas potencias no van a desear eso. Entonces son los que le van a hacer la guerra a Napoleón Bonaparte, constantemente. Las que van a estar presentes en todas las coaliciones o en casi todas las coaliciones que va a tener Francia durante donde el resto de la época de Napoleón Bonaparte. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces vemos acá el famoso cuadro de Louis David, la coronación de Napoleón Bonaparte. Se dice que cuando Napoleón invita al Papa Pío VII para que lo corone emperador, lo que era la costumbre, ¿no? El Papa tenía que coronar al emperador, no a las personas. Cuando el Papa se disponía a coronar a Napoleón Bonaparte, Napoleón se adelantó al Papa y antes que el Papa lo coronara, Napoleón le arrebata la corona al Papa y él solo se autocorona. Luego toma la corona de Josefina, de emperatriz, y él corona emperatriz a su esposa Josefina. Entonces el Papa solamente se limitó a dar la bendición. O sea, ¿qué quiso decir Napoleón con este acto? Que todo el poder que él tiene lo había logrado por sus méritos propios y que no necesitaba ayuda de nada ni nadie para llegar hasta donde él llegó. Bien, sin embargo, como le dije, Napoleón se había proclamado emperador. Francia era un imperio ahora. O sea, Francia compartía ahora el poder junto a las demás potencias. Y naturalmente Napoleón quería expandir las ideas de la revolución. Entonces, todo esto hicieron de que dijeron, no, ni hablar. Esto se pone feo y hay que hacerla, digamos, vamos a luchar contra Napoleón Bonaparte. Recordaremos que Inglaterra había firmado la paz de Amiens, pero nunca la cumplió. Entonces, se van a realizar, pues, nuevas coaliciones, nuevos enfrentamientos,
Por ejemplo, tenemos la batalla de Austerlitz, que es considerada como la batalla modelo de Napoleón Bonaparte, o también llamada la batalla de los tres emperadores. En teoría, las tropas de Austria o del Imperio Alemán, en esa época Austria dirigía el CIRG, el Imperio Alemán, y las tropas de Rusia, okay, eran superiores a las napoleónicas, a las francesas, pero en la práctica Napoleón los derrotó, ¿no? Los rodeó y los derrotó, a cada uno por separado. Es de la batalla de Austerlitz, también conocida como la batalla modelo de Napoleón, o batalla de los tres emperadores. Estaba Napoleón, Francisco II del CIRG, que luego de esto se disolvió el CIRG, el Imperio Alemán, y Francisco II quedó solamente como soberano de Austria. Entonces en Austria va a ser el primer Francisco. Ahora, mientras tanto, mientras Napoleón tenía ese triunfo en Austerlitz, poco antes Napoleón había tenido un triunfo en la batalla de Ulm, pero los planes de Napoleón de invadir Francia, los planes de Napoleón de invadir Inglaterra, quedaron totalmente truncos. Porque Napoleón se entera que su flota naval había sido derrotada en el combate de Trafalgar. Entonces jamás pudo Napoleón Bonaparte concretar sus planes de invadir Inglaterra. Luego Napoleón se enfrenta a los prusianos y los derrota en la batalla de Jena. Luego Napoleón entra a Berlín, la capital de Prusia en aquel entonces. Recuerden ustedes, les dije, ¿no?, que Prusia es la futura Alemania, le dije que se pasaba. Entonces acá Napoleón derrota al ejército prusiano, que era considerado en la fecha como el mejor que tenía toda Europa, era el ejército de Prusia. Napoleón los derrota en la batalla de Jena y entra a la capital de Prusia, la ciudad de Berlín. Ahí vamos a ver lo que hizo en Berlín. Contra los rusos, que lograron escapar en la batalla de Austerlitz, se enfrenta Napoleón contra Austria y Rusia, le dije. Los rusos lograron escapar y salvar lo mejor de sus tropas. Entonces Napoleón se enfrenta a los rusos en la batalla de Eylau y Friedland. Para los especialistas en las guerras napoleónicas, la batalla de Eylau fue una de las batallas más sangrientas de todas las guerras napoleónicas. Entonces, no se puede decir que Napoleón derrotó a los rusos. No. Esa batalla de Eylau fue un empate total. Y la batalla de Friedland fue algo ligero triunfo de Napoleón, pero muy ligero. Entonces, ¿por qué digo esto? Se puede concluir que estas batallas de Eylau y Friedland no fueron triunfos contundentes sobre los rusos. En cambio, pues a los austriacos los derrotó, a los prusianos los derrotó. En cambio, a los rusos no, del todo. Por eso que con Rusia, Napoleón va a entablar otro tipo de relación. A los rusos los va a tratar de aliados. Austria vencida, país súbdito. Prusia vencida, país súbdito. En cambio, Rusia, aliados. Firma con el zar de Rusia la paz de Tilsit, formándose así la alianza franco-rusa. Ojo entonces, Austria derrotada en Austerlitz. Prusia derrotada en la batalla de Jena. Rusia aliado. ¿Qué país faltaba? ¿Qué país faltaba? Pregunto al aula, rapidito. ¿Qué país faltaba de las potencias? Inglaterra, profesor. Inglaterra. Muy bien, Raúl. Inglaterra. Entonces, Napoleón dijo, pues, pero a Inglaterra no he podido vencerla, ¿no? La batalla en el combate de Trafalgar, la marina francesa había sido derrotada. Muy bien, Jair, ¿no es cierto? Entonces, a Inglaterra, ¿cómo la voy a vencer? De otra forma. El decreto de Berlín. Entonces dijo, con el decreto de Berlín, Napoleón Bonaparte prohibía a todos los demás países de Europa
que comercialicen con Inglaterra. Porque en Inglaterra se había desarrollado la industria. Están en plena revolución industrial. Entonces estaba desarrollando económicamente Inglaterra, estaba vendiendo sus productos industriales a toda Europa, también necesitaba pues materia prima para satisfacer sus demandas industriales. Entonces era necesario comercializar con Inglaterra, era necesario el comercio. Entonces Napoleón, sin embargo, ¿qué hizo? Prohibió eso, que ningún país comercialice con Inglaterra. ¿No? ¿Para qué? Para que Inglaterra se arruine económicamente. Pero imagínense, ¿no? Prohibir que los barcos comercialicen con Inglaterra era imposible porque habría que controlar todos los puertos que tiene Europa. Entonces eso es imposible. Ahora, ¿qué países, sin embargo, no acataron el bloqueo? Portugal, los estados pontificios y Rusia. El Papa decía que él, como representante de Dios en la tierra, no podía estar en pleito con nadie, no podía pelearse con nadie. Entonces, Napoleón ordenó a sus tropas invadir los estados pontificios. Ante esto, el Papa excomulgó a Napoleón. ¿Y qué hizo Napoleón con el Papa? Lo encarceló. El Papa estuvo 7 años preso por orden de Napoleón Bonaparte. Otro país que no acató el bloqueo fue Portugal. Pero como están viendo el mapa, para invadir Portugal, ¿qué otro país previamente hay que cruzar? Están viendo el mapa. ¿Qué país? Pueden España. tirar España, ¿no es cierto? España. ¿Y quién gobernaba en España? Un rey bastante inepto. Bastante inepto. Bueno, ya. No es la primera vez que hay gobernantes ineptos. ¿Ok? Un rey bastante inepto llamado Carlos IV, que por lo mismo que era un incapaz, era manipulado por su primer ministro llamado Manuel Godoy. Entonces, ellos que acordaron, el rey y el primer ministro español, Manuel Godoy, permitir a las tropas francesas cruzar España para por ahí llegar a Portugal, país que no había acatado el bloqueo. Ahora, ¿qué esperaban ellos, no? Invadió Portugal y esperaban pues repartirse el territorio portugués con Francia. Cuando los franceses cruzan España, llegan a Portugal, los reyes de Portugal y cerca de 9.000 miembros de la nobleza portuguesa habían abandonado el país rumbo a Brasil, llevándose pues todo el dinero, todos los tesoros, todas las piezas de arte, todo lo valioso de Portugal se lo llevaron rumbo a Brasil. Entonces, cuando llegó a Portugal, no encontraron nada. O sea, del dinero, todo se lo llevaron. Entonces, ustedes saben, Napoleón necesitaba el dinero para financiar sus campañas militares, pero los portugueses llevaron todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó pues las tropas francesas? En España. Ahí en España, ¿qué hizo Napoleón? Encarceló a los reyes de España y colocó como rey a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botellas. Definitivamente el pueblo español no va a aceptar esto. Y toda España se subleva. Toda España se subleva contra los franceses, contra José Bonaparte. Es las dos batallas que van a... Bueno, estas son las batallas más, pero hubo muchas más batallas. Pero estas dos batallas fueron contundentes triunfos de España frente a las tropas napoleónicas. Hay que reconocer que si España triunfó fue gracias al apoyo de Inglaterra, ¿no? Que financiaba, ¿okay? Colaboraba económicamente con los españoles. Otro país que no acató el bloqueo fue Rusia. Entonces Napoleón decide atacar a Rusia. Ahora, recuerden ustedes que con Rusia había un pacto. Eran aliados. Ahora, pero los rusos se molestaron con Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón impedía a los rusos expandirse por otras partes. Oye, pero el acuerdo fue este, entonces Napoleón impedía cualquier cosa. Por ejemplo, Napoleón, o sea, los rusos siempre habían tenido planes expansionistas sobre Polonia. Entonces Napoleón quería quitarle tierras a, a Rusia, quitarle Polonia, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, entonces impedía que Rusia se expandiera.
Entonces todo esto molestó al zar de Rusia y el zar, por lo tanto, rompe el pacto que había firmado con Francia y decide el zar no acatar el bloqueo contra Inglaterra. Ante esto, Napoleón preparó un poderoso ejército, muy superior a los rusos. Los rusos, en vista al poderío napoleónico, ¿qué decidieron? No enfrentarse directamente a Napoleón, sino aplicar la táctica de la tierra arrasada, la tierra quemada. Es decir, antes que llegue Napoleón, la gente tiene que abandonar sus pueblos, llevarse toda la ropa, comida, ¿okay? Y luego, digamos, la propia gente tenía que destruir sus casas para cuando lleguen las tropas napoleónicas no aprovechen nada. No hay comida, nada, nada, todo estaba destruido. Antes de llegar a Moscú, sin embargo, hubo un gran combate, el combate de una batalla, la batalla de Moscova, que fue terrible para ambas partes. Fue terrible la batalla de Moscova. Pero vean ustedes, Napoleón entraba a Rusia y no encontraba absolutamente nada. Todo estaba quemado, incendiado, no había ropa, no había comida, cómo alimentar a sus tropas. Y luego viene esta batalla de Moscova, que fue terrible para ambas partes. Luego, una semana después de la batalla de Moscova, Napoleón hacía su ingreso a Moscú, una ciudad vacía, que al poco tiempo, como estamos viendo en la imagen, los propios rusos incendiaron Moscú. Entonces, no había pues lugar donde descansar, donde pernoctar, no había comida, no había ropa, todo estaba incendiado, todo estaba quemado. Esa es la táctica de la tierra arrasada que dio muy buenos resultados. Napoleón estuvo un mes en Moscú esperando respuestas del zar, enviaba mensajes al zar, diciéndole que se rinda, que entregue dinero, que la rendición iba a ser bastante beneficiosa, no iba a ser tan dura, todas esas cosas, pero el zar nunca respondió absolutamente nada. Y para mala suerte, pues los soldados de Napoleón se morían de hambre. No había ropa, comida, calzado, no había nada. Y para ahondar la mala suerte, el invierno se estaba adelantando. Entonces Napoleón, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que retirarse de Rusia, retirarse de Moscú, sin haber conquistado y obtenido absolutamente nada. O sea, por gusto fue a Rusia. Su ejército fue totalmente debilitado. Chicos, si la ida fue mala, el regreso fue catastrófico, como estamos viendo las imágenes. El invierno, la lluvia, debilitó totalmente sus fuerzas. Los soldados que quedaban heridos, rezagados, cansados, enfermos, quedaban rezagados en esas inmensidades, en plena nieve. Llegaban las tropas rusas y remataban a los soldados que quedaban pues rezagados en el camino. Aquí Napoleón perdió las 4/5 partes de todo su ejército. Se dice que Napoleón había llevado cerca de 500.000 hombres. Cuando Napoleón sale de Rusia le quedaron solamente 100.000. Ese debilitamiento de Napoleón Bonaparte fue aprovechado por sus enemigos, quienes se van a unir en la sexta coalición y derrotan a Napoleón Bonaparte en la batalla de Leipzig. Batalla conocida también como la batalla de las naciones. Después de esto, Napoleón tuvo que renunciar, abdicar a su trono y se le desterró a la isla de Elba, frente a las costas de Italia. Entonces, al Napoleón haber renunciado al trono, en Francia se inicia la época de la Restauración. Regresan los antiguos, la antigua familia Borbón, no, la familia que había gobernado Francia antes de la Revolución Francesa. Gobierna el hermano de Luis XVI, gobierna como Luis XVIII. Pero como dice ahí, fue un rey muy impopular. La impopularidad de Luis XVIII hizo que Napoleón escapara de su destierro en la isla de Elba y regresara a Francia. O sea, los soldados que habían ido a pelear contra Napoleón, que iban a atraparlo, okay, cuando Napoleón se presenta ante ellos, ¿no? Y les grite que van a matar a su general, yo que he peleado junto con ustedes antes,
Entonces los soldados, en vez de apresarlo, lo aclamaron, como estamos viendo en la imagen. Entonces Napoleón regresa a Francia e inicia su gobierno de 100 días. Profe, ¿por qué 100 días? Porque gobernó solamente 100 días. Entonces, las potencias forman la séptima coalición, principalmente Inglaterra, ¿okay?, y Prusia, y logran derrotar a Napoleón en la batalla de Waterloo. Luego de esta batalla, Napoleón fue apresado y conducido a su destierro definitivo en la isla de Santa Elena, en el sur de África, una isla lejana, donde Napoleón fue desterrado, donde prácticamente Napoleón no tuvo privacidad. Al parecer, Napoleón fue envenenado de a pocos, falleciendo el 5 de mayo de 1821. Ahí vemos imágenes del destierro de Napoleón en la isla de Santa Elena y de su muerte. Repito, vencido Napoleón Bonaparte, se inicia la época de la restauración, que como lo indica su nombre, que se restaura la monarquía, el antiguo régimen. Entonces las potencias se reúnen en el Congreso de Viena para repartirse, rehacer el mapa político europeo que había sido alterado por las conquistas de Bonaparte. Como estamos viendo en la imagen, ahí están los principales monarcas y se están ahí como que partiendo los territorios. También países como Rusia, Prusia y Austria deciden formar la Santa Alianza. ¿Okay? ¿Para qué? Para defender el absolutismo, ¿no? Porque como habían quedado todavía rezagos de liberalismo en otras partes de Europa, entonces estos países se deciden unirse para acabar con las ideas liberales. La revolución de 1830, después de que gobierna Luis XVIII, gobierna el rey Carlos X, también hermano de él, ¿no?, de la familia Borbón. Este rey en 1830 dio las famosas ordenanzas de Saint-Cloud, una serie de disposiciones que establecían, digamos, la vuelta al antiguo régimen. Esto el pueblo francés no lo aceptó y termina destronando al rey. Fue coronado Luis Felipe de Orleans, sobrino de los reyes, ¿no? Fue coronado. Entonces, como fue coronado por la burguesía, la historia lo va a conocer como el rey burgués. Él va a gobernar Francia durante 18 años. Ahora, pero ojo, una de las consecuencias de la revolución de 1830 fue el nacimiento de las ideas nacionalistas. Por ejemplo, Bélgica se independiza de Holanda, pero Inglaterra y Francia apoyan a Bélgica. Este detalle es interesante, chicos, porque la condición que pusieron Inglaterra y Francia es de que Bélgica sea un país neutral. Por eso que Inglaterra y Francia apoyaron a Bélgica, ¿no? Esta neutralidad, recuerden, fue lesionada en 1914, cuando Alemania invade Bélgica, pues lo que hace la intervención de Francia. Esto vamos a ver el día de mañana. Polonia también se independiza, pero fue reconquistada. Luis Felipe de Orleans gobernó Francia 18 años. Los últimos años de gobierno de Luis Felipe tuvo como primer ministro al señor Francisco Guizot. Este señor se negaba a las reformas, a los cambios que pedía el pueblo de Francia. ¿Cuáles son estos cambios? La reforma electoral y la reforma parlamentaria. Antes solamente votaban los ricos, clases medias no votaba. Entonces, la burguesía que exigía que la clase media también votara. Entonces pedía una reforma electoral. Al haber más electores, deben haber más parlamentarios. Francisco Guizot se negó a esto. Y esto que provocó que el rey que apoyaba a Francisco Guizot fuera destronado. El rey huyó. Entonces, al no haber reyes en Francia,
que se funda la Segunda República Francesa, cuyo presidente fue un sobrino de Napoleón Bonaparte, llamado Luis Napoleón Bonaparte. Él tenía la misma ambición del tío, así que Luis Napoleón Bonaparte disolvió la Segunda República Francesa y se hace proclamar emperador de Francia, como Napoleón III. De aquí pasamos a ver rápidamente de las revoluciones industriales. ¿Qué significa una revolución industrial? El cambio de la producción. No, si antes se producía de manera artesanal, si antes habían talleres, ¿no? O si antes la economía era netamente agrícola, ahora eso va a cambiar por la aparición de la máquina. Con las máquinas, la máquina desplaza el trabajo humano. La producción artesanal es sustituida por la producción industrial mecanizada. Eso es la revolución industrial. Ahora, en los talleres, ¿quiénes trabajaban? En los talleres trabajaban los artesanos, pero el taller va a ser desplazado por las fábricas, donde trabajan los obreros. Entonces aparece una nueva clase social, que es la clase obrera, o el proletariado, como se le va a conocer también. Esos cambios originan las revoluciones industriales. Se aplica la máquina de vapor, que originalmente la máquina de vapor se usaba ¿para qué? Para sacar el agua en las minas, con la energía del vapor. Entonces, eso se va a aplicar luego en otro tipo de máquinas, sobre todo en la industria textil o en el transporte. Entonces, todo esto implica la revolución industrial. ¿En qué país se inicia la industria? Como dice ahí, va a ser Inglaterra. Allí se inicia la primera revolución industrial. Inglaterra va a ser el primer país industrial. Es el primer país que se va a desarrollar totalmente. Por eso recuerden que Napoleón Bonaparte quería acabar con esto y no lo logró cuando bloqueó el comercio con Inglaterra. Ahora, ¿pero qué condiciones hicieron que Inglaterra sea la primera potencia industrial? Inglaterra poseía minas de carbón y de hierro. ¿El carbón para qué va a ser? Va a ser la primera fuente de energía, las máquinas de vapor con el carbón. ¿El hierro para qué me va a servir? Para las máquinas. Entonces Inglaterra tenía minas de carbón y de hierro, tenía los materiales necesarios. La burguesía se había enriquecido por el desarrollo comercial. Entonces el comercio inglés entonces tenía plata, ¿no es cierto? Por el comercio ya años atrás. Entonces este dinero, como dice ahí, se va a invertir en la industria, en esta nueva actividad. El liberalismo económico permite el desarrollo industrial y comercial. Hemos visto en la clase pasada las ideas liberales de Adam Smith. El Estado no debe intervenir en asuntos económicos, no se le debe cobrar muchos impuestos, ¿no? A la industria, al comercio, para que se desarrolle libremente. ¿Qué otra ventaja tenía Inglaterra? Su poderosa flota naval, sus barcos. Entonces, si tenía los mejores barcos, esto le aseguraba a Inglaterra el control de las rutas marítimas comerciales. Donde no llegaba otro país, llegaba Inglaterra con sus barcos. Y otro, digamos, factor importantísimo, paz interna. Para que haya paz interna, ¿no es cierto? Para que haya desarrollo económico, el país debe gozar de paz interna. No debe haber sublevaciones, rebeliones, paros, ese tipo de cosas. No había en Inglaterra. Entonces, todas estas condiciones hicieron de que Inglaterra se desarrolle la industria. Otras características entonces de la primera revolución industrial, tenemos allí qué energía se usa, el vapor con el carbón. ¿Qué industrias? Principalmente la industria textil. Entonces, la máquina textil, la máquina hiladora, la máquina desmotadora de algodón, por ejemplo. Esto que demuestra, ¿no? El desarrollo de la industria textil. Entonces, Inglaterra va a vender sus productos por todo el mundo. También la industria metalúrgica y la siderúrgica, el uso de acero, sobre todo para los barcos, para los trenes. Entre los inventos, repito, tenemos textil de Edmundo Cartwright, el barco a vapor de Robert Fulton, la locomotora de George Stephenson, la hiladora de Emilio Hargreaves, en fin, una serie de inventos. Estos en la primera revolución industrial.
la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. ¿En qué lugar? En Inglaterra. Tenemos algunos inventos: la máquina de vapor, la máquina de hilar, la máquina textil, el barco a vapor, la locomotora y casi al final el telégrafo. La segunda revolución industrial se inicia la segunda mitad del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a Inglaterra, que era la primera potencia industrial, le aparecen ahora rivales, países que van a competir con Inglaterra por los mercados mundiales. Países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, países, entre otros países, que van a competir por los mercados mundiales. Por eso que esta segunda revolución industrial, en ese sentido, fue más agresiva que en la primera revolución industrial, porque Inglaterra tenía colonias por todo el mundo para defender, para de esa manera entablar sus relaciones comerciales, para buscar materia prima, para vender sus productos, para controlar el comercio. Pero ahora estos países también van a necesitar colonias, van a querer intervenir en esos mercados. Por eso viene la rivalidad entre estos países por la lucha, por la competencia colonial, por la competencia por los mercados. Y esa es una de las causas que originó la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, esta segunda revolución industrial fue un poco más agresiva que la primera, por la competencia entre las potencias, por la búsqueda de colonias, de recursos, de materias primas. ¿Qué energía se va a usar? Los inventos de esta época van a funcionar o con electricidad o con petróleo. Las industrias. ¿Qué industria se va a desarrollar? La industria automotriz, automóviles, aviones, por ejemplo. ¿Qué otra industria? La industria eléctrica, fonógrafo, teléfono, la bomba eléctrica, el foco. ¿Qué industria también? La industria química, las vacunas, las pastillas, ¿okay? Entre otras cosas, ¿no? Los abonos fertilizantes, ya no los abonos naturales. Entonces, ¿qué prueba esto? La industria química. El mercado mundial, no ves que estos países van a tener colonias por todo el mundo, entonces el mercado que van a atender estos países va a ser mundial. En el aspecto social se desarrollan los sindicatos. Entonces los obreros que eran explotados, entonces van a formar sindicatos para defender sus ideas, sus intereses en todo caso. Acá tenemos algunos inventos de la segunda revolución industrial, como el teléfono del norteamericano Alexander Graham Bell, el fonógrafo de Thomas Alva Edison y el aeroplano de los hermanos Wright Wilbur y Orville Wright, el cinematógrafo de los hermanos Lumière, Luis y Augusto Lumière, los primeros automóviles aparecen. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las revoluciones industriales? Desarrollo del capitalismo. ¿Qué tipo de capitalismo? Capitalismo industrial. Los capitales, el dinero sale de la industria. Los inventos que demuestran un avance de la ciencia y la tecnología. Pero les dije, aparece una nueva clase social. Antes no habían obreros, no había proletarios porque no habían fábricas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay fábricas. Entonces, la gente que trabaja en las fábricas son los obreros. ¿No? Estos van a ir reemplazando a los artesanos que trabajaban en los talleres. Ya no hay eso y desaparece. O se pasa a un segundo plano. Estallan nuevos conflictos sociales. Si antes, por ejemplo, en el antiguo régimen se enfrentaba la burguesía contra los grupos privilegiados como clero y nobleza, ahora con la revolución industrial, la lucha se limita a de quiénes. La burguesía o clase capitalista se enfrenta a quién? A los obreros o clase proletaria. Para defender los intereses de los obreros aparecen nuevas ideologías como el socialismo, el comunismo, el anarquismo. Inventos como el telégrafo, como el barco a vapor, como la locomotora, como el teléfono,
por ejemplo, que demuestran el progreso en los transportes y las comunicaciones. Nuevo orden económico. Se desarrolla el imperialismo. Profe, ¿qué es el imperialismo? He puesto ahí el concepto. El imperialismo es el dominio político, económico, territorial y o cultural de una potencia sobre un país menor. O sea, ¿por qué una potencia va a querer dominar un país menor? Para extraerle, ¿qué cosa? Materias primas. O para vender ahí sus productos. ¿Ok? O domina un país menor porque por ahí puede controlar las rutas comerciales. Entonces, ¿qué busca una potencia? Mantener un nivel competitivo, obtener prestigio internacional, como dice ahí. Y por otro lado, estimular el sentimiento nacional. Somos ingleses, somos los mejores. Soy alemán, son los mejores. Entonces, estas son una de las causas que hay que tener en cuenta para entender el estallido de las guerras mundiales. Les dije que una de las consecuencias de la revolución industrial fue la aparición de las ideas socialistas. Causas como es ahí la aparición de la gran industria, o sea, la revolución industrial, entonces que aparece esta nueva clase social, la clase obrera, la clase proletaria, la cual era explotada, pues. Se les pagaba poco, se les prohibía formar sindicatos, trabajaban de 11 a 14 horas diarias, o sea, no habían leyes laborales, no habían leyes que defendieran a los obreros, no había seguro, esas cosas no había, por eso es que el obrero era explotado, el obrero era explotado. Ahora, el liberalismo, recuerden ustedes qué decía el liberalismo, la escuela de Adam Smith, que decían que el Estado no tiene que meterse en asuntos económicos, que la economía se desarrolle sola. Entonces, el exceso de liberalismo perjudicaba a los obreros porque no había nadie que los defendiera. Por esa razón que la clase obrera se va a reunir, ¿ok? Y va a luchar por sus intereses. Aparecen por esa razón las ideas socialistas, que pretenden defender los intereses de la clase obrera. Hasta ahí está claro, chicos, para continuar con lo que queda. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro, chicos? Voy avanzando. Ok, gracias. Entonces continúo. Entonces aparecen las ideas socialistas. Hay dos tipos de socialismo: el socialismo utópico, que como dice ahí, pues, los socialistas utópicos buscan soluciones parciales, como puesto ahí, paliativos. O sea, no asumen de lleno con solucionar el problema. Si me pongo este ejemplo, ¿no? Si me duele la muela, pero temo, me da miedo ir al dentista. Entonces, ¿qué hago yo? Ok, tomo una pastilla, ¿no? Y con esto ya me calma el dolor. Ojo, me calma el dolor, pero no me soluciona el problema. El problema está presente, solamente me está, digamos, solucionando un problema momentáneo. Entonces, los socialistas utópicos, en ese sentido, también plantean soluciones parciales frente al problema, no van de lleno con el problema. Por ejemplo, Robert Owen es considerado como el padre del cooperativismo. Él planteó la creación de cooperativas, fundó una colonia socialista en Norteamérica que fracasó. Enrique de Saint-Simon habló de cosas muy genéricas, ¿no? Defendió, dice, la explotación racional de los recursos naturales y la emancipación del grupo obrero, pero nada más, no planteó algo, nada tampoco.
Carlos Francisco Fourier planteó la creación de las falanges o falansterios. ¿Qué significa esto? Unidades de vivienda y producción, como lo llamaba, ¿no? Casas, barrios obreros y al lado las fábricas, donde el obrero ganaría de acuerdo a lo que produce. Luis Blanc planteó la creación de talleres nacionales, talleres financiados por el Estado, pero dirigidos, administrados por la clase obrera. ¿Ok? Esto fue criticado por los socialistas científicos, llamados comunistas, como Carlos Marx, autor de una obra llamada El Capital. Estamos viendo la imagen a Carlos Marx. Federico Engels, autor del libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí vemos a Engels. Ambos escribieron juntos el manifiesto del Partido Comunista. ¿Qué plantean ellos? Y dicen, de nada sirve crear cooperativas, falansterios, talleres nacionales, cuando siga habiendo capitalismo. Entonces, en primer lugar, el capitalismo debe desaparecer. Es en primer lugar, para que no haya explotación. ¿Cómo se enriquece el capitalista, el burgués? Cuando no le paga, cuando, digamos, no le paga un salario justo. Es decir, la plusvalía. Explico este tema, la plusvalía, chicos. Supongamos que el obrero trabaja un valor de 10, ¿ya? Ha producido, supongamos, 10 puntos. Pero al obrero no se le paga los 10 puntos. Al obrero se le paga solamente 3 puntos. Y los 7 puntos restantes, ¿en manos de quién queda? Del burgués, del capitalista. No, esos 7 puntos restantes se llama la plusvalía. O sea, el trabajo no remunerado al obrero. O sea, el burgués se enriquece, el burgués, el capitalista se enriquece cuando le roba la plusvalía a sus trabajadores. O sea, el trabajo no remunerado. Y con esto forma su capital. Por eso que el capitalismo debe desaparecer, porque se origina de un robo. Otro planteamiento importante es que Marx y Engels nos hablan del materialismo histórico. Dice ahí, la historia de la humanidad es motivada por factores económicos. Si hay un enfrentamiento, hay un hecho histórico, siempre está presente la causa económica. Es el materialismo histórico y esta causa económica se expresa en la lucha de clases sociales. Las clases sociales, ¿por qué pelean? Por intereses. Y toda la historia de la humanidad se resume en una constante y permanente lucha de clases sociales. La clase explotada contra el explotador. El de arriba contra el de abajo. ¿Y por qué pelean? Por intereses económicos. Por ejemplo, vean, chicos, en la época griega, ¿no? Recordaremos, en Esparta se enfrentaban los espartiatas contra los hilotas o esclavos. En la época romana eran los patricios contra los plebeyos. En la época medieval era la nobleza feudal contra los siervos, contra los campesinos. En los talleres, recuerden, el maestro explotaba al aprendiz y al oficial, los talleres de artesanos. En la edad moderna eran pues los grupos privilegiados, clero y nobleza contra la burguesía. Y en esta época industrial, ¿quién se enfrenta? La burguesía capitalista contra la clase obrera proletaria. ¿Y por qué pelean ellos? Por intereses económicos. Entonces, en eso se resume la historia de la humanidad, en una constante y permanente lucha de clases sociales que se enfrentan por intereses económicos. Ese es el materialismo histórico. ¿Cuándo esto debe acabar? Dicen ellos, ¿no? Cuando el obrero, mediante la revolución, tome el gobierno y los medios de producción se estaticen, se nacionalicen, todo pasan a manos del Estado para que haya un reparto equitativo de la riqueza. Es lo que ellos dicen. Por eso que Marx y Engels escriben juntos el Manifiesto Comunista, en la cual plantean esto, la confiscación de la renta de la tierra, fuertes impuestos a los capitalistas, desaparición de la propiedad privada y la herencia, no hay propiedad privada, no hay herencia,
Los medios de producción como las fábricas, las minas, las tierras, todo debe ser controlado por el Estado, porque no hay propiedad privada. La banca también debe ser controlada por el Estado. Es lo que plantean ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Para pasarle a darle las claves. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre las claves? Entonces paso a darle las claves, a ver si es que no hay... Listo, entonces, quito las claves, claves, ok, perfecto. Entonces, clave separata 11. Dicto ahí. 1 de... Ahí debe, la primera pregunta, ojo chicos, debe ser, no formó parte de la coalición, de la primera coalición, por si acaso, ¿no? 1 de, 2 de, también, de dedo, 3 B de beso, 4 C de casa, 5 también C de casa, 6 A de avión, 7 C de casa, 8 E de enano, 9 también E de enano, son varios con E, 9 E de enano, 10 también E de enano, 11 también E de enano, 12 E de dedo, 13 B de beso, 14 B de beso, 15 C de casa, 16 C de casa, 17 D de dedo, 18
E de beso. XIX, E de enano. Y la 20, B de beso. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Okay. Nos retiramos y nos vemos el día de mañana.